La alerta de la salvación. Episodio de hoy: la apostasía. En la caminata de la fe encontramos a muchos siguiendo la misma dirección. Pero con el paso del tiempo, miramos a los lados y ya no encontramos a muchos de los que comenzaron con nosotros. Nos parecían tan fuertes, transmitían ánimo, valor. De repente, aquel que tanto enseñó a ir adelante y no desistir, simplemente abandona la fe. Esta es otra señal del fin de los tiempos que se está cumpliendo: la apostasía. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía significa negar o abandonar la fe que mantenía anteriormente. Involucra rebelión, traición o incredulidad. ¿Y no es lo que hemos visto suceder cada vez más? Desde la época de la iglesia primitiva, eso ya sucedía. Sin embargo, según las profecías bíblicas, la apostasía en los últimos días sería excesivamente mayor. Hemos visto a muchos abandonando la fe. En cada esquina encontramos a alguien que un día estuvo en la presencia de Dios, pero que hoy está completamente distante e irreconocible. Soy ex pastor y hoy soy ateo, con mucho orgullo y satisfacción. Viviane, tú ya fuiste de la iglesia, ¿no? Ya lo fui 2 veces. 2 veces salí de la iglesia. Y dime, ¿en dónde quieres pasar tu eternidad? En el infierno. Pero lo que impresiona es el abandono de la fe, de aquellos que un día experimentaron el gozo de la salvación y el privilegio de servir al Altísimo y que simplemente están desechando años y hasta décadas de servicio y comunión con Dios. Y surgen aquellos que intentan difamar la fe que un día anunciaron. Predicaron la salvación, pero hoy predican el odio y la perdición. Yo quiero más pastores allí en Ruanda para tomar esa iglesia que ese hechicero quiere cerrar. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Eso ha sucedido, ya que el ejercicio de la fe que un día los sacó de las tinieblas fue relajada y sustituida por la vanidad y prepotencia del corazón. Perdieron el enfoque principal y se corrompieron por las ofertas de este mundo. Si cualquier alma es preciosa para el diablo, imagine el alma de aquel que pertenecía a Dios y él logró derribar. Con certeza la exhibirá como trofeo en el infierno. Inevitablemente, muchos apostatarán de la fe. Por eso, no podemos perder el enfoque. Debemos guardar nuestra alma con todas las fuerzas. Al final, el premio de la salvación no es para todos los que participan en la carrera, sino para los que completan la carrera y guardan la fe. Él es el Señor Sátiro, que a sus 95 años no se cansa de servir a Dios todos los días. Con certeza vio a muchos caer en el camino, pero nada quitó sus ojos del Señor Jesús. No me siento cansado. Mientras yo viva, quiero ganar almas para mi Dios. En el próximo episodio,
Está sucediendo una guerra gigantesca en el mundo y casi nadie la notifica.